buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a esta presentación de La caja de Schrödinger, un libro de teatro de Glafira Rocha. Para presentarlo nos acompaña la doctora Nancy Granados. Después leeré yo también un pequeño texto que escribió al respecto, y después pues Glafira estará contándonos un poco acerca de este libro y platicando, ¿no? El chiste también un poco es que ustedes pues puedan acercarse a la autora y hacerle preguntas. Entonces, sin más, doy el micrófono a Nancy para que comente un poco. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Andrea y a Glafira que me hicieron el favor de invitarme a presentar este libro, y muchas gracias por tu asistencia el día de hoy a la facultad, al colegio. Estamos muy contentas y muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, voy a iniciar. Hice algo muy breve, porque a mí me escuchan todos los días, entonces hice algo muy breve para que sea más un diálogo y podamos escuchar mejor a Glafira. Pero bueno, voy a comentar rápidamente mi percepción. Cuando Andrea me planteó presentar el libro y me comentó que era teatro, voy a ser sincera, me asusté un poco, porque no siempre el teatro es como muy sencillo de leer por las didascalias, las acotaciones, el diálogo de los personajes. A veces de momento no sabes quién está hablando, te pierdes un poco. Entonces, la verdad sí me preocupé un poco, pero la realidad es que me encontré con una sorpresa muy agradable. Voy a ir combinando con mis notas. La obra se puede leer de forma muy sencilla, sin sufrir por las didascalias y las acotaciones. La verdad, lo digo muy sinceramente, es una obra maravillosa que no te permite soltar la lectura desde la primera línea. En todo momento el lector desea saber qué más pasará en el triángulo amoroso de Héctor, Víctor y Sandra. Para esto ustedes deben saber que desde el inicio se borran como los referentes, los espacios, todo puede ser posible, y desde el principio, ahorita comentaremos el libro, desde el principio la autora nos lo presenta, ¿no? Puede ser Víctor o Victoria, puede ser Héctor, puede ser Héctora. ¿Qué certezas tienes tú de lo que estás viendo? Y no solo en el libro, sino en tu vida, ¿no? Entonces, empieza desde el principio con todo, porque te rompe los esquemas desde que está iniciando. Entonces, desde ahí como que dices, bueno, a ver, ¿cómo está esto? Vamos por partes, ¿no? Y bueno, el juego de la simulación, que desde el principio se explica, y los posibles escenarios mantienen el suspenso y las ganas de saber qué pasará. Al no tener ninguna certeza, se sumerge al lector en un continuo suspenso de adivinar qué pasará, y no conforme con eso, nada de lo que piensa el lector sucede. Entonces, es un mismo espacio donde se presentan los mismos personajes, pero en diferentes situaciones. No sé si sea, creo que lo que escribí se queda muy corto con lo que en realidad pasa en la obra, porque es muy interesante, de verdad que es muy interesante la transposición que se hace en un mismo espacio de diferentes personajes. Entonces tú te vas como armando vas llenando estos vacíos de lo que podría suceder en el libro, pero nada de lo que piensas sucede, porque se dan otras 1000 posibilidades de lo que podría pasar. Entonces, el suspenso se actualiza en todo momento, y lejos de querer detener la lectura, sucede lo contrario, ya que al no cumplir con nuestras hipótesis, deseamos saber cómo lo resolverá la autora, sin sacarnos de ese mundo de suspenso o infinitas posibilidades. En esta obra se juegan y se construyen distintos marcos textuales, se empatan distintos planos posibles que se conectan con determinados movimientos de los personajes, que te llevan a otro plano distinto que puede ser o no mencionado antes. Entonces, puede ser que el personaje estaba tomando café y pasa otra acción y vuelve a repetir lo mismo de tomar café, pero ya es un plano distinto con los personajes. Entonces, puede ser que te regrese, puede ser que inicie uno nuevo, pero te mantiene todo el tiempo en suspenso. Y no es esas obras donde no pasa lo que tú esperabas y te desesperes, sino que al contrario, entonces dices, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se resuelve? Y bueno, te hace seguir todo el tiempo en suspenso, queriendo saber más qué va a pasar. Con el uso de diferentes mecanismos, tanto espaciales como textuales, la autora equipara el espacio escrito con la vida cotidiana del lector, nos pone a reflexionar y a recordar los momentos de quiebre que hemos vivido y las posibilidades que se nos han presentado.
donde al igual que el personaje de Héctor, quisiéramos regresar el tiempo para cumplir una forma distinta de resolver y ubicarnos en un espacio diferente. La autora nos muestra desde el inicio, cuando se refiere directamente al lector, que era la nota que les decía hace un momento, que tanto en el espacio literario como en la vida cotidiana no hay ninguna certeza, y ni siquiera tenemos la certeza de la vida misma, porque también se juega con esta idea de si los personajes viven en algún punto o ya murieron, o si están en otro plano más allá de la existencia. Y aunque es lo que comentaba ahorita con Andrea, aunque la lectura parece muy sencilla, te va llevando por un camino muy profundo donde empiezas a interrogarte muchísimas cosas más allá de lo que está en el libro, ¿no? Y como hace referencia continua al lector, hay una especie de identificación entre donde se desdibuja el plano escrito con la realidad que te rodea. Al igual que el personaje, el lector se da cuenta de la infinita cantidad de posibilidades que tiene cada decisión crucial y que puede cambiar todo lo que habíamos imaginado. Con el viaje en distintos planos, con mismos personajes y un solo espacio, se expone el gran dominio de la escritura de la autora. El manejo del lenguaje es impecable. Aunque hay un solo espacio, este se fragmenta y continúa teniendo sentido y coherencia. Viajamos por distintos planos ficcionales sin dar paso a la duda o a la falta de sentido. Aunque estemos en un mismo espacio, aunque se esté fragmentando todo esto, no pierde esa verosimilitud y empiezas a entrar en este diálogo de que realmente sí, todo es posible en el espacio donde te estás ubicando. Dice, la obra nos enfrenta con nuestros propios miedos y deseos, así como con nuestras acciones y decisiones. Nos enfrenta a distintas realidades y rompe los esquemas que tenemos. Nos invita a cuestionarnos. Y en lo personal, y no porque sea la presentación, lo digo realmente en serio, es una gran obra cuya lectura es amena y ligera, aunque la temática de fondo nos lleva a un estado de reflexión muy profunda. Como les mencionaba hace un momento, la autora nos toma de la mano y nos lleva a estos mundos posibles, donde al no tener certezas en ningún plano se vuelve inevitable terminar de leer la obra en muy poco tiempo, porque deseamos saber cómo se resolverá este conflicto amoroso. Y al final de cuentas me gustó mucho que el personaje sigue cuestionando incluso al final. No hay un final fijo, pero tampoco es esas obras que de momento se corta y como, ¿qué pasó? Quisiera saber qué pasó. No, porque precisamente tiene que ver con esto, con la indeterminación, con el juego de planos, con el juego de espacios. Entonces, al final se sigue actualizando todo esto y el mismo personaje termina diciendo, ¿no? Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Estás listo? Lo conectas con tu vida cotidiana y sí es como muy conflictuante, pero es un conflicto rico, digamos, ¿no? O sea, nos enfrenta a cosas muy profundas y en lo personal, aprovechando que está aquí Glafira, quiero felicitarla porque realmente es una gran obra. El teatro, el dominio del espacio escénico también es muy interesante, el desarrollo de Sandra, esta analogía que se hace con el baile y la vida, que precisamente hablaba de eso en la mañana, es realmente muy padre. Y este juego, cuando yo la terminé de leer, dije, qué gran reto en un solo espacio, en el escenario, estar jugando y llevándonos a distintos planos y volvernos a regresar. Es algo muy complicado, pero que en lo personal puedo decir que leyendo la obra se logra muy bien. Entonces, de verdad es uno de mis nuevos libros favoritos. En lo personal me gustó y muchas gracias por invitarme a presentarlo porque fue un buen sabor de boca ver el teatro que se está proponiendo. Y bueno, por mi parte es todo. Yo escribí un texto porque se me van las cabras cuando intento explicar las cosas que siento cuando leo libros. Entonces pues los voy a leer y después les voy a leer una pequeña reseña de Glafira porque yo entré con la idea de que en la mañana ya la habíamos presentado, ya la conocían, pero veo muchas caras nuevas, entonces creo que debieron decir ¿y qué? ¿De dónde salió? ¿Qué está pasando? ¿No? Y salió de la caja. Entonces bueno, al final les leeré un poco para presentarla a aquellos que no saben aún bien qué está pasando aquí. Bueno, partiendo de la paradoja del gato de Schrödinger, en la caja de Schrödinger, Glafira Rocha nos guía por una serie de posibilidades que podrán, o no,
componer la historia de los hermanos Héctor y Víctor con Sandra. Un complejo trío amoroso entre una bailarina, un fotógrafo y un traductor, del que se nos irán sugiriendo distintas posibilidades de desenlace. Estas posibilidades, no obstante, no nos serán simplemente dadas, sino que, en nuestro papel de observadores, tendremos que situarnos al mismo tiempo en el papel del creador, en el papel del creador de la historia, y hacer uso de la imaginación para decidir qué habrá dentro de la caja donde nuestros personajes viven su conflicto. El papel del observador es activo desde la primera acotación donde se plantea la situación. Y cito un fragmentito. Un departamento que simula una caja o una caja que simula un departamento. Una ventana, una puerta. Dos hombres, una mujer, o tal vez dos mujeres y un hombre. Es probable que sean tres hombres, o quizá tres mujeres. Entonces nuestra historia quizá no sea la de Héctor, Víctor y Sandra, sino la de Sandro, Victoria y Hectorina, por ejemplo. Este ejercicio, que podría parecer azaroso, está sustentado en el I Ching, el libro de las mutaciones, que irá apareciendo en la obra para dar cuenta de las situaciones a las que se enfrentan los personajes. El I Ching es sobre la comprensión del cambio, entender con certeza y profundidad los versos de T.S. Eliot, Do I dare disturb the universe? ¿Me atrevo a perturbar el universo? Y lo que implica decidir si comer o no comer el durazno. Cada cambio que se produce en nuestra vida esconde una serie de consecuencias inimaginables para nosotros, pero que, a través de la posibilidad que ofrece el I Ching, podemos empezar a entender las contradicciones que se esconden detrás de las apariencias de nuestra existencia, para ser capaces de aprender las relaciones posibles entre los acontecimientos de nuestra vida. Y de este modo, el observador de la obra irá cambiando la historia al decidir sobre los personajes, al tener ideas y hacer juicios respecto a las posibilidades que se plantean. Al contemplar la danza de Sandra o Sandro, creará una danza distinta a todas las danzas. El desarrollo se conducirá por una línea isotópica de la posibilidad, la incertidumbre existencial que no puede ser resuelta si la caja, el corazón, no se abre para descubrir de qué manera las decisiones, los cambios, han afectado al universo de los personajes. La caja de Schrödinger desmantela por completo la idea de una cuarta pared, incluso en el nivel textual. El locutor de la obra, el narrador que constantemente nos habla, quien nos expone las situaciones, también nos cuestiona, pero no de modo retórico, sino entendiendo que, en efecto, aquello que imaginemos será de cambio fundamental para la vida de los personajes, y a la par será a través de replantear por completo el esquema comunicativo de la enunciación, de romper la barrera entre lo introtextual y lo extratextual, permitiendo que la instancia empírica, es decir, nosotros, el observador, se confunda y dialogue de manera dinámica con el espacio intratextual en dos niveles distintos. En primer lugar, podrá ser una escucha activo del narrador, que a su vez está dentro y fuera de la obra, pero también tendrá la capacidad de mutar y ser el creador, quien mueve a los personajes y configura su propio universo de posibilidades. Al mismo tiempo, aparecerán otros enunciadores, otras instancias que aportarán sus palabras al devenir de la obra. Los versos de Pablo Neruda irán configurando una imagen de lo femenino, del amor, pero sobre todo de las posibilidades en el amor. Amado Nervo nos invitará a cuestionarnos las posibilidades del deseo en un espacio de angustia. Nietzsche planteará una paradoja que será de gran utilidad para comprender el conflicto de los personajes, y nosotros, desde nuestra posición dinámica, aportaremos los latidos de un corazón que es una caja y que contiene todas las ideas y decisiones para que sea posible la existencia de una historia. Y bueno, esto es un poco pues mi lectura del libro. Ahora les voy a decir quién escribió el libro un poco. Glafira Rocha. Ella es de Culiacán, Sinaloa. Es escritora, evidentemente, y psicoterapeuta. Estudió letras hispánicas, guión cinematográfico y las maestrías en filosofía y en psicoterapia humanista. Es narradora, dramaturga y guionista. Y tiene publicado los libros Azul, El rumor de los días que vendrán, Tales cuentos, Relato a mí, la obra infantil Más allá del sol, En medio de la nada y la novela Minerva quiere volar. Además, ha obtenido las becas de la Fundación para las Letras Mexicanas, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como el apoyo del Instituto Nacional de Cinematografía en su programa de estímulo a creadores. En 2014
Su obra de teatro infantil Más allá del sol fue ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar a través del grupo Todoterreno. Y actualmente amalgama, como ya nos platicó un poco hace rato, sus conocimientos de literatura con los de psicoterapia, logrando que el ejercicio de la escritura creativa funcione como herramienta para el autoconocimiento. Entonces, bueno, primero quiero agradecerte muchísimo otra vez por estar aquí. Eres una mujer y escritora a la que admiro mucho, entonces es muy bonito y por eso me pongo nerviosa y digo burradas, porque pues compartir mesa contigo está padre, ¿no? Y pues nada, te dejo la palabra. Bueno, gracias Nancy, gracias Andrea. Gracias a quienes me invitaron. Bueno, ha sido un día pues de mucho entusiasmo para mí. En la mañana estuvimos conversando alrededor de 2 horas y hoy, bueno, les presento uno de mis últimos hijitos, que es esta obra de teatro. Y bueno, hace un rato me entrevistaron para el Popular, se llama el periódico, ¿no? Para el Popular, y me preguntaban acerca de la obra y fue como volver a revivir parte de lo que estaba estructurado aquí. Efectivamente, es una obra que tiene sobre todo una estructura en donde se enlaza diferentes tipos de líneas en el tiempo. En la mañana les decía a los que estuvieron aquí que he estado muy interesada últimamente en la ciencia ficción. Sin embargo, yo me preguntaba cómo sería la ciencia ficción ahora, porque ya no estamos hablando desde la mecánica cuántica, por ejemplo, estamos hablando ya no desde una mecánica clásica, por ejemplo, sino desde una mecánica cuántica. ¿Cómo sería ahora la ciencia ficción? Y es justo lo que yo trato de hacer en esta obra sin considerarla, la verdad aún quiero ser tímida y humilde ante esto, de que no la considero como tal ciencia ficción, pero sí está fundamentada en parte en estudios científicos. Pero curiosamente la obra no nace desde aquí, o sea, lo de la caja de Schrödinger fue hasta el final. La verdad es que a mí lo que me intrigaba y me intriga todavía un poco, también se los decía en la mañana, es esta idea de tener nosotros en la vida tantas posibilidades en la existencia que no sabemos cuál elegir. Y como nos dice Kierkegaard, realmente la angustia se genera cuando tenemos que elegir solo una posibilidad ante la multiplicidad de posibilidades que tenemos. Y yo me planteaba desde ahí, ¿cómo puedo contar una historia así? ¿Cómo puedo decir todas las posibilidades que tengo? Porque yo soy, algunos de mis amigos dicen atascada en el sentido de que quiero abarcar todo, por eso estudio todo. Entonces, desde acá decía, pero ¿cómo puedo contar una historia que sea muchas historias, donde el personaje sea muchos personajes y al mismo tiempo el espectador o el lector pueda elegir hacia dónde se va a ir la historia? Y por supuesto que quede un final en donde el espectador o el lector decida en qué concluye. O sea, si se imaginan, esto era un desmadre primero. Y así fue. Lo que me planteé fue agarrar escenas, hacerlas como unidades, y lo que hice tal cual fue como el I Ching. Para aquellos que no conozcan, el I Ching es un oráculo chino en donde se tiran una serie de monedas y a través de hexagramas, que son unas líneas continuas o quebradas, se hace un símbolo y a partir de ese símbolo pues podemos leer aparentemente nuestro futuro. Entonces lo que yo decía es que esto es como el I Ching. Aparte yo le quería meter el I Ching en medio de la ciencia y en medio de un triángulo amoroso, o sea, todo era como una mezcla muy complicada. Y lo que pasó fue que empecé a hacer las escenas así como en unidades y las tiré al piso. O sea, la imprimí, por supuesto, engrapé las escenas y luego dije, pues va, si tiene coherencia todas las veces que yo levante las escenas, se va a lograr. Entonces hice muchas posibilidades, yo también en esto, justo como la idea que dice Heidegger de que somos posibilidad realmente. Estamos en medio de esas posibilidades y tenemos que elegir. Y yo decía, es que yo tengo que elegir una sola. Y lo que hice fue levantarla, y la que más me convenció fue esta estructura, ¿no? Entonces trabajé alrededor de 3 personajes que más bien son alegorías más que personajes, podrían no tener nombre de alguna manera. Entonces lo que me aventé aquí fue de verdad hacer una mezcolanza de todo.
Sin embargo, la obra la dejé como 3 años más o menos sin trabajar y todavía no tenía nombre, todavía no sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero las casualidades que yo llamaría como azares objetivos a la idea surrealista, me encuentro con Erwin Schrödinger, creo que nunca lo he pronunciado bien, no sé si lo voy a lograr algún día, pero es algo así, Erwin Schrödinger, y encontré este experimento que él hace, pero es un experimento curioso dentro de la ciencia porque es un experimento desde la imaginación. Entonces yo dije, un científico que trabaja con la imaginación, qué interesante. Lo que él nos propone es, dice, ¿qué pasaría si un gato está encerrado en una caja y en esa caja hay dentro un veneno? Esa caja no está abierta. Lo que él propone es, mientras esa caja no se abre, ese gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y yo me maravillé. Dije, a ver, ¿cómo puedo estar vivo y muerto al mismo tiempo? Y rápido lo conecté con esta obra que antes se llamaba Sin ventanas ni puertas, no se llamaba así. Yo dije, claro, lo que yo estoy haciendo aquí es mi caja de Schrödinger, es su gato. ¿Sí? Entonces, como a mí me gustan mucho los gatos, como ya se darán cuenta, entonces lo que me ocurrió fue que dije, ok, en la mañana dije las calaveras y hoy dije los gatos, pero me gustan los dos, gatos y calaveras, no sé qué tenga que ver eso, pero algún simbolismo, o sea, tiene que ver. El caso es que dije, claro que puede existir una historia. Apágalo. Entonces, ¿apago este? Están intrigados, espero. Entonces, ¿qué sigue en esto? Tiro la obra al piso así, elijo una estructura, me encuentro con Schrödinger y digo, esto es lo que yo quería. ¿Cómo puedo, desde mi atasque, por supuesto, contar una historia que sean muchas historias al mismo tiempo? Entonces, no era un asunto sencillo, la verdad. Sin embargo, creo que lo que pasó aquí fue invitar desde esta estructura a una historia que la verdad es una historia muy, pues, romántica, rosita, pero en medio de todas estas posibilidades adquiere otra característica. Entonces yo, que venía todo el tiempo trabajando con la muerte, como muy dark y todo esto, dije, ¿por qué no hago una historia de amor? Pero donde todos se mueren y todos viven al mismo tiempo. Y lo que hice fue eso, todos mueren y viven al mismo tiempo como en la caja. Entonces, como el gato de Schrödinger, que en realidad así se llama el experimento de la imaginación, el gato de Schrödinger, y lo que hice fue meterle una caja. Y por eso el escenario es una caja. La dejo ahí respirando, como les decía, 3, 4 años. Me hablan de un grupo de teatro y me dicen, Glafira, ¿tendrás alguna obra que podamos montar? Y yo les mandé 6 obras. Y dije, ¿y si mando? Ya se llamaba Schrödinger, ya había trabajado en eso. Dije, igual y se las mando. Dije, pero ojalá no la escojan. Claro que fue la que escogieron. Y me dijeron, no, sí, queremos esta, o sea, todavía era inédita. Y se hizo el montaje y para mí era intrigante, la verdad, porque aparte yo, regreso a la parte del atasque, puse al personaje principal hablando, dije, pues yo no soy el actor, que se lo aprenda de memoria. Entonces, si se fijan, los diálogos son largos, eternos los diálogos. Y dije, nadie se la va a querer chutar, nadie se lo va a querer aprender, es un gran reto. Aparte son, o sea, tres personajes en el escenario que aparte muchas veces se repite y se repite, o sea, la misma partecita. Sin embargo, en un momento están en el futuro, en otro momento están en el pasado y en otro momento no se sabe dónde están. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es un reto también para la escenificación. Sin embargo, este grupo se la aventó, lo hicieron allá en la Ciudad de México. Fue muy interesante, o sea, fue muy interesante porque aparte efectivamente hay momentos en que el actor se acerca demasiado al público y aparte hay cuestionamientos para el público
Y luego esto fue realmente un desmadre porque estaban mis amigos, tuve una experiencia ahí con una amiga que salió encabronada del teatro y me dijo, ¿por qué escribes eso? No voy a decir su nombre porque algunos deben conocerla, pero salió enojada, o sea, enojada así de por qué tengo yo que cuestionarme tanto, o sea, yo creo que ella esperaba como ir al teatro y no sé qué esperaba, la verdad, pero la idea era ir al teatro y pasarla bien, uno eso va al teatro, ¿no? No para que te haga sufrir. Pues yo no creo que sea tan sufridor, ¿no? Pero sí tal vez te hace cuestionarte algunas características, como yo les decía en la mañana, que tienen que ver con filosofía existencial, o sea, porque no me salgo de ahí porque me encanta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues había cuestionamientos dentro del... Ahorita voy a leerles un pedacito y como yo digo, yo tengo la ventaja de que en esta obra, si yo les leo algo, no les estoy revelando de qué se trata. Si les leo el final, es más, no van a saber de qué se trata, porque la idea es que la leas completa, que te regreses, que te cuestiones, que la dejes descansar, que te encabrones, que regreses a ella, que digas no sé qué voy a hacer con la obra y me hables, me la rayes un rato y luego digas creo que es mi libro de cabecera o creo que no. Entonces no sé por qué, porque también se juega con estas posibilidades de cómo se impacta en el lector. Entonces yo digo, el teatro tiene una virtud genial, que es, primero, es literatura. Podemos tenerla en un libro, puedo llegarle al lector y cada lector se inventa su teatrito, tal cual. Pero también tiene la escenificación, que la escenificación ya es un espectáculo. Y entonces cuando yo la leo, pero yo me imagino que Nancy y Andrea cuando la llegan a ver en escenificación van a entender otra cosa, como a mí me pasó. O sea, para mí la intriga era, no se le van a olvidar los diálogos, porque está muy largo. Sí medio se le olvidaban, no creas, pero lo modificaba muy bien. Entonces, en algún momento, o sea, yo como lo hago casi siempre cuando se monta alguna obra mía, yo no la voy a ver sino hasta el estreno. Porque no me gusta estar metichando, no me gusta estar opinando, solo les digo, a ver, si le vas a cambiar texto, ahí sí. Me avisas y me dices para saber si va conforme a la obra, pero si tiene que ver con escenificación, con escenografía, con vestuario, yo no tengo que meterme, no soy Shakespeare, entonces no me voy a meter ahí y lo único que hago es respetar el trabajo de los demás, porque finalmente el teatro es un arte colectivo, es un arte colectiva. ¿Y por qué? Porque lo que yo me imaginé, cuando yo lo veo ya encarnado, como decía en la mañana, en un personaje, pero que ya no es un personaje imaginario, como el ejercicio que hicimos, si lo recuerdan, ya es una persona de carne y hueso que está haciendo el personaje. Entonces, para mí es como, o sea, neta, lo que yo me imaginé ahora está aquí hablándome literal y le puedo hacer así, o sea, es algo muy extraño, de veras, muy extraño, porque llegas y los ves y dices... pues no tenía esa cara, pero sí, pero no. Entonces, justo lo que pasó es que se abrieron otras posibilidades para la obra y es cuando, gracias a Círculo de Poesía, me invitan a publicar este libro. Cuando es rarísimo que una editorial se arriesgue a publicar una obra de teatro, justo porque dicen el teatro solo se tiene que escenificar, el teatro no es tan publicado como una novela o como cuentos, por ejemplo, o poesía incluso. Entonces, pues para mí fue maravilloso. Entonces, todavía, mientras estaban en el proceso de la edición, ya habían hecho pruebas finales, a mí me las habían mandado, porque justo querían que se presentara cuando la obra estaba en temporada, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, pues, hay que apurarnos para publicarla, empezamos a trabajarla, pero yo no estaba conforme. Yo decía, algo le falta a la obra, algo le falta a la obra. Y en serio que dormía y me despertaba y decía, es que no estoy conforme. Y bueno, voy a contarles aquí una intimidad, pero como duermo con el editor, entonces, pues el editor que dijo, me desperté y le dije, levántate, voy a cambiar el principio. Y me dijo, no, pero ya la van a imprimir. Y le dije, no, son mis ventajas de dormir con el editor, ¿no? Y pues sí, aquí está mi marido, que es el editor. ¿Y qué pasó? Cambiamos el principio, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cambiar el principio porque yo sentía, justo, estaban muy estructurados los personajes y no estaban como posibilidades de personajes. Sí tenían un nombre, sí tenían un género,
Entonces yo dije, no, porque esta obra también se abre esas posibilidades. Cambié el principio en la madrugada, lo mandamos hacia las prensas y lo que pasó fue que tuvieron que corregir la primera parte, o sea, ya saben, todo ese relajo que tiene que ver con el diseño del libro. El caso es que, bueno, quedó esto, que es lo que vengo a presentarles ahora y es lo que me emociona, porque justo la lectura creo que es una obra que tiene esta doble virtud de poderse leer y de poderse representar. En la mañana que me entrevistaban me decía esta chica, y está en temporada, y le decía a John que no, porque es una obra que para muchos es un reto para escenificación. Sin embargo, yo como siempre digo, queda abierto, ¿no? Queda abierto para alguien que le interese. Entonces, a lo que voy a pasar ahora es a leerles una primera parte y después podemos entrar al diálogo. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, ¿no? Ok. O puedo leerles el final para spoilear un poco, ¿no? A ver qué pasa. Ok. Va. Cuando leo teatro siempre pido que quien quiera cierre los ojos y se imagine que está en el teatro. Desde su teatro interno. Todos tenemos teatro. Entonces, un teatrito interno. Cuando yo escribo teatro, yo me imagino el teatro, tal cual. Me lo estoy imaginando, estoy viendo hasta las luces, todo, así como estamos ahorita, que nosotros estamos como en el escenario. Me estoy imaginando dónde entran, dónde salen. Cuando escribo novela, escribo como si fuera la vida cotidiana. Y cuando escribo el guión, es algo muy raro, porque estoy pensando solo en imágenes, ¿no? Entonces, a veces puedo hacer una mezcla. Entonces, bueno, trataré de leer claro y fuerte. El espacio y el imaginario de los personajes son la estructura que sostiene la obra. Un departamento que simula una caja o una caja que simula un departamento. Una ventana, una puerta, dos hombres, una mujer. O tal vez dos mujeres y un hombre. Es probable que sean tres hombres. O quizá tres mujeres, porque el género y el sexo son elecciones y los nombres son intercambiables. Héctor, Hectorina, Sandro, Sandra, Víctor, Victoria. Lo importante es el conflicto humano. El destino toca a la puerta. Toc, toc, toc. Mientras Héctor habla, el toc, toc, toc lleva un ritmo, una música, la música de los latidos del corazón. Héctor narrando. Pido permiso a las diosas. Pido permiso para contar esta historia, que sean ellas quienes por mi boca hablen. Solo ellas pueden tomar este cuerpo como instrumento. Silencio. Soy el observador, el único capaz de decidir si ocurre una cosa u otra. Con mi mirada, el registro de la trama se modifica. Los diversos universos convergen, las superposiciones de la historia ocurre, donde un final es trágico y el otro feliz. Yo me sitúo como el narrador, aquel que mientras los personajes toman vida, él solo borra una situación para ir a otra. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si todas ocurren al mismo tiempo? Si no hay que situarse en la definitividad de los acontecimientos. Yo muero y vivo a la vez, y de igual manera ni siquiera he nacido. Sin embargo, situado en la ambigüedad de la circunstancia, sé que es el momento. Tendré que asomarme a la caja y dilucidar una sola alternativa. Soy una de las muchas posibilidades dentro de un oráculo. Héctor observa un libro sobre la mesa. Es el I Ching. Tira las monedas del oráculo. En una pantalla se ve el hexagrama y aparece escrito su significado: el antagonismo. Cuando los hombres viven en oposición y enajenamiento mutuo, como extraños, no pueden llevarse a cabo ninguna obra en común. Héctor, estoy listo, pero antes quiero verla a ella, a los dos. Después de lo que pasó, creí que todo llegaría a mis manos como un sortilegio. Estuve inmóvil, pensé que debería tener paciencia, contemplé y me contemplaban. Las horas se fueron, el día huyó y yo igual, dejando que el azar y la fortuna tocaran a mi puerta. Cualquier detalle era una señal, un camino que debía seguir. No era necesario moverme porque las señales llegan sin que se pidan. Se sienta en uno de los sillones de la sala.
Continúan tocando la puerta, Héctor no abre, la cerradura gira y entra Sandra. Héctor, ¿a qué vienes? Todavía no llega. Sandra nerviosa. No vengo a buscarlo a él, quiero hablar contigo. Héctor, habla. Eso no se le puede negar a nadie, al público. Todos hablan, pero no todos escuchan. Sandra, lo que quiero decir es que permanece inmóvil, silencio. Héctor narrando. Antes de iniciar una conversación es necesario el preámbulo, las muletillas, las manos inquietas y caminar de un lado a otro. No soporto que la gente no pueda ser directa. Si algo pasa, lo dices y ya. Pero los silencios, algunas veces, suelen ser más placenteros que el mensaje. Esto siempre ocurre con Sandra. Sandra, no sé por dónde empezar. Héctor, narrando. Ella viene a decirme que dejará a mi hermano. Lo he sabido siempre. ¿Qué se esperaba de una unión así? Una bailarina y un fotógrafo. Ni siquiera de esos que toman fotos a los niños de rostro triste con lágrimas de mugre, esas que después se exhiben en galerías. Toma fotos en bodas y 15 años. Conmigo, en cambio, Sandra vivía de las letras, de los poemas prestados, de las frases robadas interpretadas a la manera del español elemental. Soy el ladrón del lenguaje de los otros, el traductor que no existe sin el pensamiento ajeno. Pero ella está ahí, tan inmóvil, tan perfecta como un recuerdo que se fragmenta. Las palabras vuelan y el sonido se pierde en los ojos cerrados. En esta posibilidad, ella no sabe lo que quiere, yo tampoco. Sandra empieza a bailar como una gran bailarina de danza contemporánea. Sin embargo, en algunos momentos sus pasos son torpes. Héctor se incorpora y se dirige al público. Pareciera que Sandra no existe. Héctor narrando. En otro tiempo quiso decirme que se enamoró de mi hermano. Yo la observé y después no supe de mí. Me convertí en lo que ella quiso, en un invisible actor de una escena donde desea participar. Ella aletarga el momento. Ya van 3 veces que viene a decirlo, pero no se atreve. Sé lo que dirá, pero no seré yo quien la incite. Tendrá que sufrir la laguna del tiempo que se logra con los pensamientos que no se pueden expresar. Esa es mi venganza, su indecisión y mi inocencia. Que lo diga, que espera. Sandra sigue bailando, cae a los pies de Héctor, él la levanta. Héctor, levántate y por favor no llores. Sandra se incorpora, tiembla, detiene el llanto y ve fijamente a Héctor. Héctor narrando. Excepto el llanto, todo es permitido. Las lágrimas son la lástima para hacer sentir al otro que no somos tan responsables, y uso la palabra responsabilidad porque no creo en la culpa. Con las lágrimas no se puede ver la profundidad de unos ojos que mienten, que en realidad no están arrepentidos del dolor provocado. ¿Para qué llorar cuando el daño está hecho? Sandra levantándose. Se parecen tanto, pero son tan diferentes. Héctor. Dilo bien, directo, claro, las cosas ambiguas se pierden, no funcionan. Sandra, ¿cómo puedo empezar? Héctor, hace mucho que empezaste, ¿no lo recuerdas? Viste sus manos y el futuro estaba ahí. Sandra, yo te quiero, animalito mío. Tú sabes, sí, lo sabes, ¿verdad? Sandra besa los ojos de Héctor varias veces, él se deja, pero reacciona y la aparta delicadamente. Héctor, es mi hermano. Todo lo he compartido con él, este departamento era para mí solo, pero decidí que era mejor estar juntos. Siempre estaremos unidos, Sandra. Sandra, tendrías que reclamar, gritar, incluso puedes golpearme. Si no reaccionas de alguna forma, pensaré que nunca te importé. Pégame. Héctor, te sientes mejor con él, ¿no? Tal vez hay más química o cualquiera de esas estupideces que se inventan para decir que son tal para cual. Pues bien, adelante. Sandra, pégame. Héctor, no. ¿Para qué? Tengo sueño. Se sienta en el sofá y cierra los ojos. Sandra baila por un momento y se sienta en la sala, semioscuro. Héctor abre los ojos e inhala fuertemente. ¿Qué pasa? Sandra, no sé cómo empezar. Sandra, no sé cómo empezar. Héctor, empezando, no hay otra forma. Al final ya sé de qué se trata. Sandra, no puedo. Además, ¿cómo sabes qué te voy a decir? Te vas. Definitivamente, llegaste aquí porque no tenías otro lugar. Ahora nos dejas a los dos. Y le dice al público, se va porque en realidad nunca estuvo aquí. Las ilusiones permanecen hasta que son reemplazadas por otras, pero aquí no hay reemplazo. Me deja solo, nos deja solos. Y hasta aquí una primera parte. Y bueno, más que nada quisiera como entablar un diálogo, puedo leer más adelantito otra parte.
que está este triángulo amoroso, pero justo aquí, ya no quise leer más porque es donde se rompe la estructura y empezamos con otra escena. Entonces, quisiera más bien como dialogar con ustedes para saber si hubo algunas dudas, si se trabaron, si dijeron qué mamada o algo, no sé. Pues yo sí al inicio, a ver si yo sí lo Ajá, al inicio, justo ahí cuando se quiebra dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entiendo? Entonces me tenía que regresar y volví a leer las primeras 16 páginas y decía, claro, de verdad las primeras 16 páginas no sé cuántas veces las leí y no avanzaba y decía, chin, a ver, la presentación va a ser de las primeras 16 páginas, ¿no? Porque yo decía, es que no le estoy entendiendo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo tengo que seguir leyendo y probablemente se dilucide, y sí, o sea, porque fue cuando empecé a entender todo este juego de las posibilidades, que se está repitiendo la escena, que, o sea, en realidad no es como lo que uno espera normalmente, ¿no? Que sea una historia pues que empiece en A, luego hay un nudo y luego termina y ya, sino que pues se va esto, ¿no? Se va repitiendo, o sea, el chiste es que uno esté confundido, entonces está muy bien porque sí. Sí, esa era la idea, que se regresaran al principio y se regresaran al principio y se regresaran al principio como en un loop sin tiempo. Y que te quedaras ahí y que dijeras, ¿qué está pasando? Entonces creo que se logró, gracias Andrea, porque sí logré mover esa tele y decir, pues sí, literal, qué mamada, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy leyendo? Entonces, la verdad es que fue así con ese propósito, pero más allá de joder, pues, era con la idea de generar estructuralmente también esta parte que tiene que ver con las diferentes posibilidades. Porque justo yo creo que cuando la vuelves a leer y la vuelves a leer y la vuelves a leer, vas de alguna manera generando otra posibilidad dentro de cada una de las lecturas. Sí. Pues sí, así es. Ahora ya no me siento mal, porque yo también estuve regresando. Yo también dije, no me estoy concentrando. O sea, literal, apagué la tele, todo tipo de música, y dije, no, ponte a leer, concéntrate, ¿qué vas a decir ese día? Por el amor de Dios, entiéndeme. Ok. Y ya la volví a leer, y justo en esta parte que también leyó Glafira fue así como, ya le empecé a entender, pero ya cuando tú sientes que le estás entendiendo, de momento es, ¿cómo? ¿Ya? ¿Se murieron? No, sí, viven, no, a ver, espérame, me vuelvo a regresar. Entonces, y empiezan otras posibilidades que sí te mantiene, por eso les decía yo, te mantiene pendiente de la lectura pensando cómo se va a resolver, porque entonces buscas, yo creo que esa parte estructuralista nos traiciona, que decía Andrea, ¿no? Hay planteamiento, el nudo, el desenlace, pues no, y se vuelve a hacer otro nudo, y se vuelve a hacer otro nudo, y se vuelve a hacer otro nudo, y así. Entonces llega un punto donde dices, bueno, ¿qué demonios está pasando? No, sí, la verdad sí lo pensé, ¿qué demonios está pasando aquí? Sigo sin entenderle, ¿no? Y ya después, cuando te pones a ver todo lo demás, el título y todo eso, dices, claro, ya tiene sentido esto, ¿no? Pero, aparte, a mí algo que me encantó, no sé si por todo esto del género y el feminismo, ya saben que Gustavo me contagió, me gustó mucho que desde el inicio eso se fragmenta. Eso se me hizo delicioso y de ahí marca mucho la lectura, ¿no? Creo que ahorita que nos cuentas esta historia de que lo modificaste, yo leí la primera parte del otro por mera curiosidad y ya lo fui comparando y dije, no, sí cambia. Y sí se me hizo un cambio muy acertado porque desde el principio se rompe eso y eso también es fantástico. Entonces, la verdad, si es una lectura, no quiero decir que implica un reto porque la verdad es que no. Bueno, pasar las 16 páginas, sí, pero a mí me pareció de verdad muy deliciosa, sí te hace cuestionarte, y yo creo que eso en lo personal es lo que me gustó, creo que vamos más o menos por la misma línea. Me gusta estudiar y estar pensando por qué pasa esto y explicarlo, y ahí estoy dándole de vueltas, y este libro me pareció fascinante para eso, porque sí te hace cuestionarte, ¿no? Incluso ver como otras alternativas de vida. Por eso les decía yo hace rato que se desdibuja mucho el límite textual dentro de lo que pasa en el libro, la ficción, con la realidad, porque si llega un punto cuando el personaje te empieza a increpar y a preguntar
es así como, sí es cierto, ¿no? Soy una de posibilidades infinitas y lo que voy a decidir en cualquier momento cambia radicalmente. Entonces, me imagino que para las personas que no les gusta cuestionarse sí debe ser como muy, ¿por qué? Pero me pareció fantástico esa manera de hacerlo tan aparentemente ligero, pero con una profundidad muy fuerte. Creo que es muy complicada de lograr y en el libro me gustó porque se logra. Gracias. Es que creo que no les conté algo que está de fondo aquí y es un poco tramposo, porque creo que no es algo nuevo, viene desde Platón. Lo que yo hice con estos 3 personajes, creo que no lo había comentado, pero ahorita en mis notas lo leí y dije, creo que es el momento, porque justo creo que esto que se va generando, como lo decías, Nancy, de que sí te increpa hasta cierto punto, incluso a mí misma me estaba increpando, tiene que ver porque son 3 personajes, pero cada uno desde una parte alegórica, y por eso decía Platón, yo quise hacerlos como una de las partes del alma que menciona Platón en la República. O sea, más, querían que le metiera más, pues ahí les va, ¿no? Entonces sí, más le metí con eso. Nadie se va a dar cuenta, la verdad, o sea, de veras, si yo no se los digo, seguramente no se dan cuenta, pero para mí es importante porque sí se genera esta unión en los 3, porque estoy hablando de las 3 partes del alma, donde cada uno va mostrando una de las partes. Héctor, o el personaje, que pueda ser Héctor, Héctorina o lo que sea, es la razón. Víctor es la parte volitiva o la fogosidad o el timoides, como le llama Platón, y Sandra es el deseo. Entonces, por eso no importa que no tengan nombre. Entonces, ¿qué pasa si entre nosotros, o sea, nosotros mismos todo el tiempo estamos metiéndonos en problemas con esas 3 partes que nos habitan, que tiene que ver el deseo, la razón y la parte de la volitiva, la voluntad? Entonces, muchas veces gana el deseo y nos chingamos 3 donas o 4, ¿no? Y decimos sí, pero luego entro con arrepentimientos y digo, no, ¿por qué? La razón. Y después dices, pero mañana me voy a levantar a correr, la voluntad. Y a veces se pierde en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que están haciendo estos 3 personajes es lo que nosotros hacemos todos los días, que es unificar estas 3 partes en nuestra pues función cotidiana. Y lo que yo hice fue, como les decía en la mañana, personificarlas a través de estos personajes. Claro que esto lo hago desde los borradores, o sea, ya después se va como desdibujando, pero sí me lo planteé de una manera cuando justo entré o exploré esta parte en la República de las que habla Platón, que él por supuesto lo menciona más desde la parte de la política. Pero yo dije, claro que esto tiene que estar aquí. Entonces, cuando hacen esa unidad, es cuando finalmente es solo un reflejo de lo que nosotros hacemos. Entonces tú dices, a ver, ¿qué me está increpando? ¿Qué me está pasando? Pues simplemente es que estas partes están de alguna manera ahí, simbolizadas porque son símbolos. Como les digo, si yo no lo digo, no se nota, no se van a dar cuenta. Y justo lo que yo busco constantemente, y a lo mejor en la mañana no lo dije tan evidente, es que en este sentido la escritura sí tenga una función. Como les decía, hay una función estética, pero la función estética puede ir más allá de lo sensitivo, puede atravesar la parte de los sentidos y llegarnos y penetrar en el alma, en la psique. Entonces, para mí, la verdad, si una obra no me deja de alguna manera o reflexionando desde la parte racional o muy emotiva como la parte del deseo o incluso increpada, ya está encabronada, o sea, siento que no cumple la función que yo estoy buscando. No quiere decir que todos los escritores tengan que hacerlo, pero para mí sí es muy importante. Entonces, cuando escribo, siento que de alguna manera estoy buscando eso, y lo estoy buscando, y mis personajes tienen que llevar hacia esa idea de tener una función. No me gusta decir que el arte tiene una función sanadora, porque partiría de que algo está mal y que algo no está sano o que está enfermo. Entonces, al principio sí como que decía, bueno, el arte sana. No, yo diría más bien, el arte me lleva a comprender mi existencia. Eso sí creo. Entonces,
Porque yo no creo, y desde también el enfoque terapéutico que yo manejo, no partimos de la idea de una enfermedad, sino de la idea de la existencia. Entonces, desde ahí no sería el arte como sanador, pero sí el arte en este sentido de increpador, tal vez, cuestionador, y por qué no podríamos decir la escritura que me lleva a conocerme o ir un poco más allá de mí. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿algo más, chicas? No, estoy confundida. Creo que ahora lo tengo que volver a leer. Estoy un poco apenada y preocupada porque creo que lo tengo que volver a leer para entenderme más, ¿no? Pero sí se nota mucho esta parte, ¿no? Ahora tiene sentido por qué no se pueden dejar en ningún punto, ¿no? Claro. Uh-huh. Porque van juntos. Sí, porque van juntos, aunque sí se dejan. No crean que les estoy spoileando el libro, ¿no? O sea, sí se dejan. No, pero hay un punto en la obra en el que dices, ya por favor, ya esténse, ¿no? Es como cuando estás viendo esas relaciones con tus amigos que se están destruyendo y dices, por amor de Dios, ya. Y siguen así en su círculo tóxico. Bueno, un poco aquí hay partes en las que dices, ya está como bien, y de repente otra vez hacen otra posibilidad y tú así, por amor de Dios, ¿qué les está pasando? Ya, stop. Entonces, no sé, y esto de cuestionarse sí se me hace como, o sea, creo que sí se cumple muy bien, porque incluso yo soy muy ñoña, ¿no? O sea, nunca me planteo no hacer las cosas o no hacer la tarea, pero cuando lo estaba leyendo y estaba tan confundida, de repente dije, ¿y si en vez de una reseña hago como un poema? O si les cuento mis sentimientos, o si ya sé, ponemos a alguien allá que la baile. O sea, de repente sí te saca un poco de ti, ¿no? Entonces está bien, me puso como a cuestionarme las posibilidades de lo que podía pasar si yo hacía algo raro con esta presentación. Luego decidí que iba a seguir siendo yo y a escribir mi texto, pero me lo cuestioné al menos, ¿no? Entonces, no sé, y sí, me gustó muchísimo. Ya fuera de esto, también me puse nerviosa cuando pues, iba a presentar teatro, porque yo trabajo poesía, y dije, ¿y luego qué voy a decir? No tengo términos exóticos para escudarme, ¿no? Para el teatro tengo que decir lo que sí entiendo, y me gustó muchísimo. Tengo ganas de leer más teatro, entonces creo que ese es otro punto a favor del libro, porque a veces cuando uno entra a nuevos géneros dices, me regreso a mis términos, y no, está muy bonito. Y bueno, no sé ya, ¿tienen preguntas? ¿Algo que quieran comentar? Platicar con la autora, aprovechar que está acá. Nos prestaron el lugar hasta las 5:30, así que no van a salir de aquí, de todos modos, en 25 minutos, así que aprovechen y pregunten. A ver, Rubén. Mira, un poquito, o sea, yo pensaba en la música, ¿no? En la cuestión de, por ejemplo, las variaciones sobre un mismo tema, donde es ir explorando esas posibilidades, ¿no? A partir de la música. Te quería preguntar qué relación un poquito está de la música y lo que tú escribes, porque creo que todo el tiempo estás construyendo un ritmo que te va embelezando, aunque tu formación es más filosófica, como lo has comentado, la psicología. Creo que la música está también detrás de las cosas que haces. Pues es otra posibilidad, Rubén. Porque no la había pensado, de veras, no la había pensado, porque yo no soy muy musical. Tú me has visto bailar, no lo soy, no tengo mucho ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Gustavo se ríe porque cojeamos de la misma pata, entonces no, el ritmo no se nos da. Pero ¿qué ocurre? Pero fíjate que me parece interesante, porque sí es una cuestión polifónica. O sea, si yo la pensara así, sería como un jazz, pero de esos que se están improvisando constantemente, en donde va siguiendo una línea y los demás instrumentos van como conectándose con esa línea hasta que en conjunto logran una unidad musical. Creo que sí se logra desde ahí, pero la verdad es que ahí sí no me lo planteé, podría ser otra posibilidad. A lo mejor ahí me salió en algún momento de mi vida que estudié solfeo, pero no creo, o sea, no creo. No lo hice consciente, pero sí pudo haber salido a la parte polifónica desde esa perspectiva, pero me gusta, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Que más que preguntas sean comentarios. ¿No? Bueno, en realidad yo quisiera preguntarte si eres perfeccionista, porque entiendo que si al último momento tuviste la oportunidad, ¿no?,
pasado, dices, yo le haría cambios ahora, ¿no? Respetas el espacio, respetas el tiempo y no me lo haces. Sin embargo, en su momento, cuando ya vas a entregar algo, ¿cómo sabes en tu parte creadora que ya es el final, ya estuvo, ya, pase lo que pase, yo ya lo entregué? ¿Cómo decides? ¿Cuál es el proceso de aceptación de este es mi hijito y ya, no, así me lo quiero? Cierro los ojos y digo, chingue su madre. Tal cual, no, en serio, o sea, es ya, o sea, así es. Porque yo sé que ya editado, voy a respetar eso que hice, como ya lo puedo hacer con la caja de Schrödinger, o sea, es cierro los ojos y ya. Sin embargo, siempre también respeto esta parte intuitiva. O sea, cuando yo como que me resonaba y decía algo le falta, sí era porque este giro era necesario desde la propia historia y creo que fue a favor de la historia. Pero llega un momento en el que simplemente, o sea, así como cuando me imagino las mamás cuando llevan a sus hijos al kinder la primera vez, que el niño se queda llorando y la mamá llora y es un desprendimiento y un desgarramiento y todo eso, pues es igual, o sea, es así como, pero tengo que dejarlo para que crezca, para que se haga responsable de sí mismo, para que el niño sea individual y no esté pegado a su madre, es lo mismo, o sea, por eso digo, bueno, yo no tuve hijos, pero mis libros sí son algo, no diría similar, porque bueno, no está aquí Úrsula y mi ahijado, pero no es igual, pero sí tiene que ver con una parte de conexión, ahí sí, de conexión con el trabajo. Entonces, el desprenderse de algo con el que has estado conectado es como una especie de vacío, de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a escribir? O sea, de veras esto es hasta donde puedo llegar o no. O sea, ya lo que te cuestionas más que nada es, y en mi caso es y que sigue, y que sigue, y que sigue, y que sigue. Por lo mismo que yo les digo, no sé si se llamaría perfeccionismo, yo prefería decir que no, porque el perfeccionarse me determinaría y creo que todo el tiempo estoy como construyéndome. Sin embargo, sí puede ser que me gusta tener mucho respeto por lo que escribo y cómo lo escribo. Entonces, desde ahí te diría, como lo respeto tanto, trato de buscar palabras, en eso sí, o sea, más bien soy clavada. ¿Alguien más? Bueno, ahorita que mencionabas como de este proceso de creación tan complejo, veo que vas como en muchos géneros, ¿no? Y justamente como Andy, o sea, yo tampoco tengo como mucho conocimiento en teatro, pero, o sea, la obra surgió como una obra de teatro y, bueno, también, ¿cómo crees que podría, o cómo crees que se vería, no sé, en otro género, ¿no? O sea, tú cuando concibes como las historias o así ya tienes como una estructura, o es como, no sé, ¿te llama algún género o es como...? Sí, fíjate, eso no lo comenté en la mañana, pero sí, justo como ando de un género a otro, hay veces que hay personajes que son para teatro y son para teatro, ¿ok? Y cómo me doy cuenta, porque tiene que ver con su diálogo, con su discurso. Cuando yo estoy pensando más en imágenes, lo que yo pienso es guión. Y cuando estoy pensando más desde la palabra, es decir, porque yo concibo a la literatura como el arte de la palabra, entonces desde ahí lo que hago es concebir una narrativa, una novela. Pero justo cuando pienso en teatro me jala el discurso y este personaje es muy rollero, es muy discursivo, entonces era una obra de teatro. Específicamente cómo lo elijo no podría como decírtelo, porque igual redundaría lo que dije en la mañana, es un llamamiento, o sea, a mí el personaje me va diciendo también si es para teatro o no. Hace poco en mi canal de YouTube, por cierto, voy a hacerle el comercial, suscríbanse, denle like, pongan los comentarios, ¿sí? Entonces, se llama Escribe tu vida. Se pueden meter ahí y doy pequeñas charlas como esta de 20 minutos cada semana los viernes. Entonces, ya más ya no puedo decir, ¿ok? Entonces, lo que hago, y justo el último programa, por eso es que lo recordé, tiene que ver con Peter Pan, pero lo uní a la idea de que cómo nos cuesta crecer, ¿no? Entonces, volví a leer Peter Pan para poder hacer el programa. Sin embargo, esta vez quise leer la novela, porque había leído la obra de teatro.
Entonces me di cuenta que lo que Barry hizo fue enriquecerla muchísimo cuando la hizo narrativa. Entonces creo que sí podemos llevarlo a otro género, sí se puede, sí se logra, pero a veces la manera en la que nace la historia tiene su propio poder. Entonces por eso muchas veces cuando leemos una novela y la vemos en el cine, casi siempre queda muy pobre, por la misma extensión y la complejidad que nos lleva, o sea, pasar de un género a otro. Sin embargo, Barry lo logra muy bien con Peter Pan, y yo dije, wow, o sea, enriqueció la novela, enriqueció la obra de teatro, y luego aparte lo que hizo fue que hizo la novela 11 años después. Entonces, no sé, la verdad, pienso en como novela y digo, ay, sería un gran reto. De hecho, la he pensado más como cine. Se me haría más cercana al cine que a la narrativa. Pero igual, o sea, son retos en los que siempre me gustaría estar. Entonces, más que nada, la manera en la que elijo los géneros tiene que ver con también la manera en la que yo estoy. Hay veces que ando muy, muy teatro, hay veces que ando muy cine, hay veces que ando muy narrativa, y respeto también eso. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Tenemos todavía un chorro de tiempo. Glafira no va a dejar que se vayan, entonces. No, ya nos quedan solo 15 minutos. Entonces, bueno, este es el libro. Cuesta 200 pesos aquí, en las librerías cuesta 250, entonces... narrativa, el librito que trae en la mañana de narrativa está a 100 pesos. Y bueno, he estado la verdad muy, muy contenta este día. Ha sido uno de mis días preferidos, porque he estado dialogando con ustedes, porque han estado grandes amigos aquí, porque he estado compartiendo mis pasiones, mis filias, mis fobias, y porque de alguna manera esta es una invitación porque sé que muchos de ustedes deben tener su poema escrito debajo de la manga y que les da miedo sacarlo. Es para decirles, va, sáquenlo, saquen la historia que tienen, confíen en sus personajes, y esto solito empieza a fluir. Y en una de esas, hasta ya no tienen que pagar terapia, porque la escritura es una gran terapia. Bueno, más. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Glafira, Nancy, por acompañarnos. Sus constancias de la mañana a la ahorita, ojalá regreses pronto, y pues quien quiera pasar pueden aprovechar para que les firme el libro o los libros. Entonces pues acá vamos a estar un ratito. Gracias por venir a todos.